Ceres Radio. Estás escuchando Ceres Radio. Muy buenas tardes, estimadas familias y a todas las personas que nos acompañan por redes sociales. Bienvenidos al programa Reto. Una vez más, el día de hoy nos encontramos acá en la cabina de Ceres Radio para compartir un tema de suma importancia para la población en general y por supuesto que para nuestra comunidad educativa. Voy a contarles a quien tengo el día de hoy por aquí, que nos acompaña en esta tarde y con quien vamos a estar compartiendo uno de los temas del día de hoy. Entonces, voy a darle la bienvenida a la licenciada Karen Rebeca Jiménez Quintana. Karen, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, María, a todos los que nos ven, nos escuchan. Es un gusto para mí que me hayan tomado en cuenta para este programa. Esperamos que algunos de los comentarios que hagamos hoy por acá sean de provecho y nos ayuden a mejorar en el tema que vamos a estar tratando. Muchísimas gracias, Karen. Antes de continuar, les cuento que Karen ya tiene por acá 7 añitos con nosotros en CEDES. Trabaja con nosotros igual, en el SICOE, es orientadora. Una tocaya por aquí, óigame, una tocaya. No. Una colega. Y el día de hoy, Karen, muchísimas gracias de verdad por dar un granito de arena a los temas tan importantes que tenemos. Y por supuesto que la idea es ir tocando el tema, ¿verdad? Profundizando lo que podamos. Por temas de tiempo a veces se nos hace cortito, pero vamos a ver el tema de hoy que les contamos, que es la violencia se aprende. Entonces, podemos empezar tal vez, Karen, viendo todo esto que incluye la violencia y cómo podemos entonces también verlo de la parte familiar, ¿verdad? Y cómo nos involucra de alguna u otra manera a todas las personas, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Así es. Bien, el tema de hoy, como dice María, es la violencia se aprende. Yo lo haría también en forma de pregunta. ¿Usted qué cree? ¿La violencia se aprende? Y yo quisiera iniciar preguntándonos todos y todas qué es una conducta violenta para uno. Porque a veces es muy fácil decir, sí, violencia es lo que veo en las noticias todos los días, ¿verdad? Todas estas noticias tan trágicas. Pero llevémoslo más a lo personal y más a lo práctico. ¿Qué es violencia para usted? ¿Qué es esa violencia que pasa a la par de nosotros? Y, ¿por qué no, María, tristemente? Que pasa provocada a veces por nosotros. Entonces, claro, yo quisiera que usted se pregunte, ¿qué es violencia para mí? ¿Por qué esta pregunta es tan importante y es tan válida? Porque a veces uno dice, María, pero yo no te estaba gritando, es que yo hablo así. Es que así me criaron a mí, es que en mi casa todos somos así, o naturalizamos, claro, ¿sí? Ciertas conductas, actitudes, y sépase también que violencia no es solamente hacer, a veces también es no hacer ciertas cosas. Entonces, cuando uno dice, la violencia en este momento a nivel país, qué fuerte, ¿cierto o no que tendemos a verlo como algo muy ajeno? Sí, la violencia que provoca o que hace otra persona, pero ¿cuál es mi papel en esta situación de violencia a nivel país? ¿Verdad? Entonces quisiera empezar ahí con esa pregunta para que usted se cuestione cuál es esa violencia ya práctica que usted puede ver y vivenciar tal vez no a través de una pantalla o lo que dicen los medios de comunicación, sino en su día a día. Claro, a veces está muy cercano acá. Totalmente. Muy, muy cercano. Entonces, la pregunta a la que vamos es, ¿la violencia se aprende? Parece una afirmación, pero como les decía, hagámoslo a modo de pregunta. ¿La violencia se aprende? Sí. La teoría psicológica, los estudios y las investigaciones evidencian que efectivamente la conducta se aprende. Dichosamente Dios nos dotó a los seres humanos de una capacidad maravillosa de aprender por el modelado, ¿verdad? De aprender viendo a otros hacer, decir. Y al respecto hay una teoría de Albert Bandura, por ahí el año 74, este psicólogo desarrolla una teoría donde habla de la conducta a través del aprendizaje social. Y él se refiere a algo que se llama aprendizaje vicario, y es que dice, si un niño ve que alguien hace algo y la consecuencia es buena, va a repetir esa conducta.
¿verdad? Estamos hablando de investigaciones que tienen pues un grupo ahí de control donde van, claro, evidentemente, ¿verdad?, con cierta evidencia marcando que esto sucede así. Y si el niño ve que la conducta es negativa, el resultado de esa conducta es negativa, la consecuencia, pues el niño se va a abstener de hacerlo. Entonces este psicólogo, María, dice que efectivamente hay un elemento externo en la conducta que nosotros podemos realizar, pero también hay uno interno que tiene que ver con la capacidad de autorregulación y la capacidad de autorreflexión, porque los seres humanos también somos dotados de la capacidad de, ok, estoy viendo algo y tengo la capacidad de analizar que si ese algo me beneficia o no. Y por lo tanto también tengo el poder, el dominio, la capacidad para regular la respuesta que voy a dar a ese algo. Entonces me pareció como pues importante traer pues a este tema pues esta teoría de Albert Bandura, que nos recuerda que no somos solamente víctimas del aprendizaje. Sí, siempre estuve expuesto a una situación donde lo que vi fue violencia. Esta teoría dice que no es 100% determinante que lo que yo vi, sino que voy a tener una oportunidad para reflexionar al respecto y empezar entonces por ahí ya, ¿verdad?, desarrollar conductas de uno o de otro. Claro, y es que incluso en este lado que estás comentándonos, ¿verdad?, que hemos tocado en varios temas con todo lo que es la parte de la violencia, claro que sí, ¿verdad?, es un punto determinante el hecho de lo que se ve en la sociedad, y claro, es muy triste, pero hay que empezar, como vos decís, ok, pensemos, y ¿verdad?, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar ahí? Y quiero ser yo partícipe de, o quiero ser yo el que, por el contrario, quiero ser un cambio, ¿verdad? Quiero verme beneficiada positivamente con lo que no quiero llegar a ser, ¿verdad? Entonces entramos mucho como por este lado también, y me imagino que sí también hay otros tipos de investigaciones, ¿verdad? Que también en otras partes del mundo, aquí mismo, ¿verdad?, pues se pueden ver, ¿verdad? Se pueden ver y que nos ayudan a analizar un poquito más qué está pasando, qué es lo que realmente nos está afectando tanto. A veces, como vos decís, no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? A veces está con mi esposo, está con mis compañeros de trabajo, está en mi hijo, mi hija, ¿verdad? Entonces, no somos ajenos. Sí, en los ambientes próximos. Efectivamente, yo leía sobre ella es psicóloga, es doctora en investigación, ella es mexicana, y ella hizo varias investigaciones en relación con la conducta y el cerebro, ¿verdad? Lo que pasa cuando hay una conducta que está pasando en el cerebro, y esta doctora se ha enfocado en investigar la relación que tiene el estrés con la conducta violenta. Y ella trabaja con una población de personas que han cometido ya crímenes, violencia, asesinatos y demás. Entonces ella se puso a investigar, ¿verdad?, qué había ahí en común en esos cerebros o en esa historia de vida y demás. Y bueno, las investigaciones de ella arrojan que efectivamente las personas que han estado sometidas a eventos estresores o a, ¿verdad?, estímulos estresantes en su historia de vida, efectivamente esto conlleva a que con el paso del tiempo y las generaciones, María, haya incluso una afectación a nivel de ADN, a nivel de los genes, a nivel genético. Y esto genera a su vez cambios en el cerebro. ¿En qué parte? Por ejemplo, en la amígdala, que es una parte encargada o que se relaciona con el control emocional, con la parte prefrontal del cerebro, que se encarga, por ejemplo, que está relacionado con la función de valorar la toma de decisiones. Entonces ella puede encontrar a través de sus investigaciones que pues sí, la conducta violenta se encuentra relacionada con eventos estresores de la historia de vida de estas personas, y cómo algunas de estas personas, María, a pesar de estar expuestas a los mismos eventos, no reaccionan de la misma manera. Entonces, ella se iba aún más allá, ¿verdad? Y entonces hacía la investigación también con ratas y con simios. Y había algo muy interesante. Ella tomó una muestra de ratas y a esas ratas las sometió a eventos estresores por mucho tiempo. Y entonces después ella las tenía ahí, ¿verdad?, guardaditas, y les metían la mano, y estos animales reaccionaban inmediatamente de manera violenta.
ellos rasguñaban, mordían, atacaban la mano. Y tenían otro grupo de control a los que no se les había sometido, ¿verdad?, a eventos estresores, y estos solamente exploraban la mano. Estos animalitos solamente olfateaban, se acercaban y demás. Lo interesante es que de estas ratas iniciales sacaron 3 generaciones de hijos. A estas 3 generaciones de hijos nunca los expusieron a esos eventos estresores. Sin embargo, reaccionaban de la misma manera que sus padres. Entonces, me parecía muy interesante todo lo que ella estudia. ¿Por qué? Porque sí, esto nos da a entender que, María, la violencia es una conducta social, también cultural, pero también tiene que ver con la parte biológica. Entonces sí, efectivamente la violencia se aprende. Y por lo tanto, ¿por qué toco este tema? De, por ejemplo, si bien era con ratas y era con animalitos, ella como científica ahí exponía, ¿verdad?, la relación con la conducta humana. Claro. Porque a lo que yo quiero llegar hoy con este tema es que nosotros como ciudadanos no podemos tener una conducta pasiva ante este problema social que es la violencia. Claro. Entonces sí, la violencia se aprende, y por lo tanto, María, Rebeca, usted que está por ahí viéndonos, escuchándonos, somos corresponsables de qué vamos a reproducir en esas generaciones, como pasaba en ese experimento, ¿verdad? Que pues era con animalitos, pero ella de ahí tomaba información que le servía para la validez de su investigación. Entonces los dejo ahí con este dato. No sé qué te parece, María. Me parece muy interesante. Incluso a veces uno lo puede relacionar, tal vez cuando, por ejemplo, vemos a una mujer embarazada y tal vez lo vemos desde el otro lado, ¿verdad? Ajá. Cuando hay la oportunidad de que se crezca en un entorno saludable, y que, por ejemplo, hay estudios que también mencionan, por ejemplo, el beneficio de la música, de que mamá le hable a su bebé, ¿verdad? Cómo también existen tantos diferentes, ¿verdad?, formas de poder ver cómo todo el ambiente puede llegar a afectar, ¿verdad? En este caso, también pues se podría buscar en algún momento, ¿verdad?, ¿por qué no?, todavía más de este tema, pero qué interesante eso, ¿verdad?, cómo algo que a veces pueden parecer que no afecta, inofensivo, puede ser, como vos decís, tan inofensivo, puede llegar a afectar tanto a lo que es el crecimiento, ¿verdad? Porque desde pequeñitos, claro, hablábamos ahorita del aprendizaje de que son niños, ¿verdad? Algo tan simple de ver a papá recogiendo basura. Si no lo veo, entonces mi ejemplo es tirar las cosas donde caigan. Entonces, qué bonito también es ver, y como vos decís, la corresponsabilidad de todos, no solo los papás, ¿verdad? Sino también, bueno, llámese los que hemos tenido cerca, los tíos, los que hemos tenido cerca, hermanos, y también los que han crecido como hijos únicos. Bueno, todos hemos crecido en un entorno diferente, nuestras familias han sido diferentes, y ya a la hora de estar todos juntos, uno ve esa pluralidad de todo lo que hemos visto en nuestro crecer, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante Sí, María toca algo muy importante, que es esos modelos de referencia. En esa teoría que hablábamos de Bandura, él dice, bueno, hay modelos de referencia para los niños, pero seamos honestos, no solo para los niños, para nosotros como adultos también hay modelos de referencia. Pongamos ahora los famosos influencers. Bueno, los seres humanos siempre tenemos personas en las cuales fijamos nuestra mirada y queremos imitar, que admiramos, que, ¿verdad?, que nos dé un testimonio o un ejemplo de lo bonito, lo bueno, o cosas que son aprobadas socialmente. Y esto es muy importante porque a veces uno dice, bueno, modelos de referencia, sí, claro, el Papa, sí, claro, tal famoso, pero usted sabía que usted es un modelo de referencia. O sea, nosotros no podemos desestimar que en algún momento de nuestras vidas nos convertimos en modelos de referencia, y por lo tanto ahí volvemos a recaer en el tema de la corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante lo que María toca. Y a veces dicen, bueno, yo no tengo hijos. No, yo no tengo hijos. ¿Usted tiene hijos, María? No tienes hijos. Bueno, yo no sé si usted tiene hijos, pero entonces uno dice, me salvé. Yo no soy mamá, no soy papá, yo no tengo que andar predicando. No, sí, porque usted tal vez en su trabajo, en nosotros que somos del área de la educación, y de alguna manera vamos a
vamos a aportar a esa cultura, ¿verdad? Esa cultura, esas microculturas. Cuando hablamos de microculturas, bueno, en mi familia, cómo somos, en mi barrio, en mi comunidad, en mi equipo de trabajo, sí, porque a veces hay microculturas fuertes, ¿verdad? Y entonces tenemos que vernos como esos también modelos. Muchas veces uno dice, no, yo no soy un modelo a seguir. Bueno, cuidado y no, también hay muchos que tal vez están guiando por su manera de hablar, de expresarse, de conducirse, de resolver un tema, de reaccionar ante una situación estresora, como veíamos aquí en esta investigación. Entonces, pues es importante pues ese tipo de reflexión. Claro. Incluso la vez pasada estaba dando un taller con los chicos de la escuela, ¿verdad? Ajá. Y estábamos hablando de cosas que a veces pasan en el diario que a veces ni siquiera uno se percata, ¿verdad? Y un chiquillo levantaba la mano y me decía, profe, es que mi papá se estresa mucho cuando maneja, entonces él grita mucho, ¿verdad? Entonces él venía muy estresado porque algo les había pasado, tal vez no algo, ¿verdad? Como que les habían dado un freno en seco, entonces se asustaron y todo, y el papá, su reacción fue como, ¿verdad? Decir las malas palabras que se le ocurrieran al momento, porque el otro chofer, claro, irresponsablemente, pues hizo una acción indebida, y el chiquillo decía, y a mí a veces se me salen esas mismas palabras, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, puede ser, ¿verdad? Que en algún momento, los papás también inconscientemente, claro, es una situación de estrés, ¿verdad? Totalmente, es lo que hablamos, pero por supuesto que de alguna u otra manera esas cositas van quedando, ¿verdad? Es como una huellita que se va dejando, tal vez no la que se quisiera, pero son cosas que a veces no parecen y que están marcando, ¿verdad? Totalmente. De alguna u otra manera. Por ahí escuchaba una reflexión que decía, dejemos huellas, no cicatrices, relacionado pues con lo que estás diciendo. Uno tiende a ver las cicatrices como algo físico, pero bueno, también emocionales, y algunas son más difíciles ¿verdad? De curar y de trabajar. Bien, queremos agregar también, relacionado justo con lo que María está diciendo, momentos donde bueno, se me presenta una situación y reacciono impulsivamente. ¿Quién no ha reaccionado impulsivamente? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento. Ajá. Entonces yo le mencionaba a María antes que hay algo que es innato en la conducta del ser humano, que es la agresividad. Y tal vez usted dice, ¿cómo? ¿Qué es innata la agresividad? Sí, bueno, la agresividad como tal, vea, yo lo anoté por acá, dice que es una reacción compleja, innata y natural que está presente en todas las personas y que surge como un instinto de defensa, como un instinto de proteger la vida, sí, eso dice acá, de autoprotección, de defensa. Lo que pasa es que ese instinto natural se ve contaminado, y es ahí donde se convierte en violencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la violencia tiene el fin de dañar al otro. No necesariamente porque esté defendiéndome, porque esté cuidando pues mi integridad física, sino que el fin es dañar a otro. Y es importante pues hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo reaccionamos de manera impulsiva, y tal vez no es que seamos personas violentas, es que tenemos ahí esa, ¿verdad? ¿Cómo pasó en este momento? Bueno, la familia iba en el carro, iban sus hijos, y hay un riesgo para la vida de su familia, entonces hay una reacción. Pero no por eso podemos excusarnos y decir, sí, yo estaba reaccionando. Y dañar a otro. En defensa, o sea, no. El otro día, ahora este fin de semana, venía de Alajuela, y sí, en una rotonda, un carro se le mete a otro indebidamente, y la reacción de este muchacho que se iba a ver afectado, ¿verdad? Por el otro, fue tal, ¿verdad? Que realmente él generó otro accidente, porque entonces él echó para atrás el carro para irse contra el otro y golpeó un motociclista. Y no le bastó, lo siguió. O sea, aquello era un show. Entonces, para este tipo pues, de situaciones, nada más hay como un paréntesis, una pequeña recomendación. Y hay como una técnica que tiene que ver con mindfulness, que dice que es DROT, que es como detente, respira, observa, y ahora sí, reaccione, o ahora sí, tenga una iniciativa de qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces vamos por ahí, nos pasa algo, y si solamente nos detuviéramos 3 segunditos y tomáramos una respiración, observáramos qué acaba de pasar, ya esos segundos van a hacer que esa emoción que usted experimentó
ya no lo controle a usted a ese nivel, sino que ya usted está teniendo ese dominio sobre la emoción. No quiere decir que la estoy suprimiendo, que no me enojé, que no me asusté, pero efectivamente tuve una reacción un poco más racional, más pensada, claro, y menos impulsiva. Y esto podría evitarnos otros dolores de cabeza, ¿verdad? Claro, es como un semáforo, ¿verdad? Es como un semáforo, ¿verdad? Todo eso que a veces pasa y que muchas veces también, bueno, nosotras con los chicos insistimos mucho, ¿verdad? Porque a veces una situación pudo haberse sido una situación más tranquila. Exactamente. Porque fue impulsivo, ¿verdad? Fue como, es que él me pegó primero, ¿verdad? Exacto. Pero, ok, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? A veces es un malentendido y simplemente porque quiero defenderme, yo quiero poner mi lugar, quiero ser yo el que valide todo esto y reacciono de una manera que hasta te pone en peligro, ¿verdad? Bueno, en este caso hablando pues un poco a nivel educativo, con un tema de un puntaje, pero bueno, en la vida real, ya a nivel de salir, ¿verdad? En un momento de, llámese un futuro trabajo, en la etapa familiar, en cualquier momento, también estamos peligrando ¿a qué? A perder una buena amistad, ¿verdad? Por una impulsividad, a perder una relación muy bonita, ¿verdad? En la familia, a entrar ahora en una situación donde tal vez ni siquiera nos queremos ver, ¿verdad? Y qué triste tener que entrar en tantos conflictos que tal vez se pueden solucionar. Entonces, yo sé que podríamos seguir conversando mucho, ¿verdad? Como siempre en todos los temas, pero tal vez podemos entonces ver algunas recomendaciones de algunas pocas que podríamos como familia, como ciudadanos, ¿verdad? Porque convivimos con muchísimas personas y también entra un tema de empatía, ¿verdad? De que todos somos diferentes, de que todos también tenemos nuestro punto de vista y bueno, cada uno pues ve las cosas de manera diferente porque hemos crecido de manera diferente. Pero ¿qué recomendaciones nos podrías brindar en este caso, en este tema particular? Bien, María, sí, podemos agregar algunas recomendaciones. Por ejemplo, yo anotaba por acá, a veces nosotros en lugar de corregir y decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, hablando específicamente en la familia, ¿verdad? No haga eso porque si no le va a pasar algo, de una vez una amenaza. Si usted hace eso va a haber. Ese tipo de maneras de corregir con amenaza, con miedo, realmente pues no estimula un aprendizaje, ¿verdad? De lo que nosotros como padres o como responsables deseamos en esa persona. Más bien debería ir acompañado pues de una sugerencia, de una conducta alternativa y no más, y menos que una amenaza como tal. Es ahí donde al inicio yo les preguntaba, ¿qué es para usted una conducta violenta? Porque a veces estamos amenazando y decimos, no, yo no amenazo a mi hijo. Y sí, lo estamos amenazando. Nuestra manera de corregir es esa. Estamos cubriendo violencia con más violencia. Exactamente. O bueno, las esposas, los esposos, ahí también analizar cómo yo me relaciono con mi pareja, cómo le digo lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo tal vez le estoy restringiendo en sus derechos, y yo pienso que no, es un tema. Entonces hay tantas cosas que podemos analizar, pero bueno, la primera recomendación entonces sería, como decíamos ahora, hagamos un alto y respiremos y observémonos a nosotros mismos. ¿Sí? Observémonos en mi rol de esposa, en mi rol de mamá, en mi rol de colega, compañera. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo es mi día a día? Tratemos de encontrar ahí con pinza, ojalá no encontremos muchos, pero alguna conducta violenta o reacción violenta. ¿Saben por qué? Porque a veces uno da muchas recomendaciones que se salen tal vez de lo puntual, y al fin y al cabo esto nos trae a la mesa, aquí a la hora, y nos hace sentarnos, dejar todo a un lado y decir, bueno, voy a verme a mí misma. ¿Sí? Ahora bien, otra recomendación en torno a esto es la educación emocional. Usted sabe que existen, emociones básicas, pero hay un montón de emociones más, que si nosotros nos sentamos a preguntarnos, de pronto ni las ubicamos. De pronto solamente puedo decir, estoy enojada o estoy feliz. Pero en la medida que Rebeca, que María puede darse cuenta que lo que está sintiendo es resentimiento, es frustración, es angustia, es desesperanza, es soledad, entonces esa simple conciencia de lo que yo estoy sintiendo de una vez me posiciona en otro lugar, porque hace que entonces mi respuesta, mi actitud
vaya acompañada de una conciencia, ¿verdad? De qué es lo que estoy sintiendo y por qué entonces tal vez mi reacción es esta, o por qué entonces, porque entonces puedo reaccionar de otra forma. Entonces, educación emocional. Identifiquemos las emociones. Muchas veces solo vemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros compañeros. Bueno, ese está enojado, está chichoso, pero tal vez no está enojado, tal vez está resentido, tal vez está triste, tal vez tiene miedo, tal vez, ¿verdad? Entonces, en la medida no solamente, María, que yo conozco mis emociones, sino que después nos volvemos unos máster y podemos empezar a identificar las emociones en otros. Entonces, por ejemplo, una persona se me viene encima y tiene aquella ira, ¿verdad? Entonces, si yo ya identifiqué esa emoción, ya resulta que yo no respondo contra esa persona igual, sino que ya yo estoy viendo lo que está pasando en esa persona, cómo los cachetitos están rojos, claro, cómo las manos están frías, cómo tal vez, y todo ese lenguaje no verbal corporal también me da información. Entonces, primero conocerlo en usted, conocerlo en mí, decir, bueno, ¿cómo se pone Rebe cuando está enojada? ¿Cómo me pongo yo? Bueno, que me cambia la voz, que me pongo, siento que toda la sangre se me sube a la cabeza, o que me pongo muy callada. Bueno, ¿cómo? ¿Qué sensaciones están asociadas con ciertas emociones? Y cómo tiendo usualmente, después de que yo me siento así, María, cómo tiendo usualmente a reaccionar. Entonces, si yo tomara ese tiempo para esa educación emocional, créanme que va a evitar muchísimos malos ratos. Y no solamente eso, sino que va a ser de mucha utilidad para mis seres queridos, ¿sí? Porque cuando yo ya he aprendido algo de mí mismo, y no solamente eso, se han visto cambios en mí, tengo esa autoridad para empezar, ¿verdad?, a hablarle a otros y a corregir a otros. Entonces, eso por ahí. Lo otro que quiero decirles es, bueno, ustedes han escuchado últimamente que hay mucha queja porque, bueno, por las situaciones de violencia actual, es que en la Asamblea Legislativa debían cambiar las leyes, ¿verdad? Es que la fuerza pública, bueno, el tema de la violencia no se resuelve en una silla política, no se resuelve en un escritorio. El tema de la violencia lo resolvemos todas y todas. Entonces, a veces es bueno, es una recomendación, no minimice el aporte que usted puede dar a la sociedad. Escuche, suena así como, wow, yo puedo dar un aporte a la sociedad. Sí, María, es tiempo que nos la creamos. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros nos vamos unos años atrás, ¿qué era lo que se explicaba y se repetía? Tal vez ya en este tiempo no, porque la familia ha sido muy atacada, pero ¿qué se dice? Que la familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la familia, en eso pequeñito, ocurren muchas cosas que marcan para la vida. Bueno, yo creo que aquí todas y todos tenemos una familia. Sea que estemos casados o que tengamos un hogar de procedencia, todos somos familia. Entonces, invitarles a sentirse corresponsables y también con la capacidad de generar un aporte, pues, a la sociedad en este tema de la conducta se aprende. Bueno, Rebe, pues muchísimas gracias. Creo que esas últimas recomendaciones dan en puntos muy claves, ¿verdad? Y como vos decís, pues todos podemos aportar desde nuestro ser, ¿sí? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros va a ir aportando un poquito para poder llegar a ser, pues, bastantes y hacer un cambio aún más significativo. Porque ya nosotros hacemos uno y entre muchísimos hacemos todavía algo más grande. Así que, Rebe, pues agradecerte muchísimo el espacio, el tiempo que sacaste para poder, ¿verdad?, brindarnos el tema del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la cabina de CB Radio, por unirte al reto, ¿verdad? Y de verdad, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron por acá en este programa. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan todavía unos programas muy especiales para este año 2024, así que estén atentos a las redes sociales, así como vieron por ahí los invitados especiales en estos días, ya también pues van a estarse publicando pronto quienes van a ser los que nos van a acompañar próximamente, así que muchísimas gracias, feliz tarde y les deseamos una muy bonita semana. Sumamos el veto, un gusto. Hasta luego, muchísimas gracias. But it isn't true.
Estás escuchando Ceres Radio. Estás escuchando Ceres Radio. I guess it always will be.